El Parlamento ayer sepultó a Lisette y a miles de niños, a 1.313 niños, de los cuales se esperaba la existencia desde el Parlamento de una comisión Verdad, Justicia y Reparación, en la medida que la solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia temática a la cual acudimos a Buenos Aires en mayo de este año. La estrecha relación entre el reconocimiento y la irresponsabilidad. Sepultar a los niños fallecidos del Sename es inaceptable. No son un número, no son un stock, y no son, ni serán, pasado para esta sociedad civil. Para quienes crean que este rechazo forzado del informe Sename da término al tema, solo decirles que es infructuoso que lo crean así. Opino, ya que Nicolás Izaguirre dijo en televisión opino, y me dirijo a Nicolás Izaguirre, a la actual mandataria, a Jaime Campos y a Miguel Juan Piñera Echeñique. Los niños bajo protección y tutela del Estado de Chile ayer y hoy están en situación de urgencia, gravedad y riesgo de daño irreparable mientras exista falta de voluntad política para ir en su auxilio. Siguen siendo torturados, violados, abusados sexualmente, maltratados, maltenidos. Los miembros del Senado aprobaron la exigua ley de maltrato y ese sería el éxito, una aprobación de una ley de maltrato promulgada, la cual es incompleta y no garantiza precisamente el cumplimiento constitucional para la debida protección de la niñez en Chile. ¿Por qué? Porque obviaron legislar respecto al trato degradante o la falta de integridad moral y emocional el trato degradante leve, moderado y grave, daño físico sin lesión aparente, daño psicológico, el maltrato habitual con fin lesivo. Entonces, a 28 años de retraso, esta ley de maltrato mal hecha no pudiera decirse que es realmente un avance. También hablarles de la renovación parlamentaria. Esta es atribución del mandatario de la República o la mandataria de la República. Y referirme al acto de ayer, que es la constante y la mejor muestra en los últimos años de la esclavitud política de los señores parlamentarios. Lo que deciden es, por una parte, la abstención y, por otra parte, el rechazo. Ninguna de las dos posiciones representa a quienes somos del 95%. Hoy han sido los políticos sometidos públicamente, degradados ante la opinión pública y ante la sociedad que representan, dejando de bufón al presidente de la comisión investigadora y de débiles sometidos al restante, quienes por un lado quisieron sacar tajada política y por otro lado quienes doblaron la espalda inclinándose ante este feudo llamado gobierno. Al igual que en las películas feudales, presenciamos el festín ayer. La mesa del Parlamento ya fue servida, el cerdo con la manzana en la boca está a disposición para ser comido por los poderosos, quienes ostentan el poder. Y la sociedad civil. Estamos indignados, sin resiliencia ni reparación social alguna. Así continuamos. Nuevamente asistimos por casi 2 años a dar testimonios, abuelos con hijos, muertos por falta de atención médica, grandes esfuerzos, traslados regionales, familiares de niños fallecidos, muchísimas mujeres preocupadas y aportando en las redes sociales para llegar con ellas a la comisión investigadora, la cual lógicamente no las atendió, en su mayoría. Mientras esto sucedía en el Congreso, se le vio en prensa a la Presidenta de la República premiando a mujeres. Qué tremenda desigualdad provocó este hecho.
en las mujeres dañadas por Sename y en Chile. ¿Y qué bofetón más grande generó nuevamente la mandataria, quien no ha sido capaz de pedir en su rol de presidenta de la República el debido perdón al dolor de las muertes y de las madres? Yo me pregunto, y como mujer que soy, y le pregunto a la mandataria en su rol femenino, ¿hay mujeres que tienen más valor que otras para usted? Una nueva falta de respeto, mandataria, hacia la familia chilena y hacia la mujer que ha vivido y sufrido este perverso sistema y que ha sido sentenciada de por vida a perder a sus hijos. ¿No le parece, mandataria, que no era el momento oportuno de blindarse en una actividad de premiación de mujeres, entregando un premio en el momento que su ministro de Justicia y supuestamente también de Derechos Humanos, él no lo sabe, parece no saberlo, hacía la pega sucia? Claramente un informe de 540 páginas no se lee en 10 minutos, ni se acuerda en 5 minutos hacer una carta, entregársela a 120 diputados para que tomen una decisión. Una carta que inmediatamente fue subida, digamos, a prensa y ahí se encuentra en Radio ADN, está publicada. Esa carta no se redacta en 5 minutos y el acuerdo no se toma en forma inmediata, lo cual significa de que su estadía en el lugar donde estuvo y la estadía de Jaime Campo y Nicolás Izaguirre, o quien fuese, y de los ministros, haciéndolo en el interior del Parlamento, estaba previamente preparada. Ustedes dirán, ¿está preparada o fue una opinión causal? No lo fue. Así se demuestra los hechos, y de corolario a la guinda a la torta. Jaime Campos dijo en prensa que de esta intervención y afectación incidencia del gobierno en los parlamentarios, de esto no lo sabía. Hace una presentación junto a Solange Huerta, habla en forma bastante dura, se pretende imponer con un vocabulario inadecuado, y dentro de ese vocabulario inadecuado vuelve a cometer el tercer error cuando se dirige, digamos, particularmente y culpa al país, a la sociedad y a la familia de la problemática del Sename. Esto demuestra que el señor Campos no tiene capacidad y sus características personales no se concilian con los derechos fundamentales que deben ser respetados, aplicados en el cargo que ostenta Jaime Campos. Por cuanto, señora mandataria, le solicito a nombre de la sociedad civil exigir la renuncia del ministro. Y me permito invitar, mandataria, a la vocera Narváez a repensar las comunicaciones que la dejan, una vez más, en pésima posición ante esta sociedad civil y ante las mujeres y madres chilenas. Con respecto a Nicolás Izaguirre, el boomerang lanzado ayer por usted, ministro, secretario de la Presidencia, este boomerang que lanzó usted, su poder ejercido no va dirigido a salvar a la mandataria como dijo. Su documento publicado en prensa precisamente evidencia y amplía aún más la violación a los derechos humanos que quiso establecer el Parlamento. Su actuar es evidencia fáctica e inexcusable. Esta acción represora, Nicolás, es acervo probatorio del método de actuar de este gobierno: manipular, presionar y mantener la impunidad de los funcionarios que han puesto en distintos lugares. Y es más, su actuar evidencia como un agente de Estado priva del derecho humano. Me refiero al artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Privó la libertad de expresión de cada parlamentario y privó de acceso a la información y a resiliencia colectiva a esta sociedad civil. Demuestra internacionalmente este hecho que si los niños están en situación de urgencia, que si los niños están en situación de gravedad y que si los niños están en riesgo de daño irreparable en Chile, es por interés partidista, donde las elecciones venideras ciegan
y son más importantes que las decisiones humanas y el bienestar de nuestra sociedad y de nuestra población infantil. Efecto de la medida adoptada por usted, Nicolás, deja en segundo plano a la niñez, que ya está secundarizada en el sistema de protección chilena, y se centra, usted, Nicolás, en la protección de los intereses de este grupo popular, donde copulan cotidianamente agentes del Ejecutivo y agentes del Legislativo de las distintas bancadas políticas. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué y cómo podemos evitar que siga sucediendo? Por una parte, los intentos del Parlamento de fiscalizar lo sucedido en la Comisión Sename 1, el propósito de averiguar a partir de un hecho doloroso como es la muerte de una pequeña niña y de miles más, reflejadas en Lisette, todas las muertes. Por otra parte, la intención tácita y expresa de Nicolás, de usted, Nicolás, en obligar o doblegar este Parlamento, consiguiendo con éxito, nos demuestra, nos da certeza, lo vimos, lo observamos, lo escuchamos, lo sentimos. La inseguridad que nos da hoy el Poder Legislativo a sus mandantes, a nosotros, la sociedad civil, es acervo probatorio, queridos chilenos, compatriotas, mujeres, madres, familias de este país. Que se debe cambiar definitivamente la ley, la forma de cómo elegir el Parlamento, y debemos vaciar el Parlamento de los actuales diputados, políticos fracturados y sin decisión personal, que ayer terminaron de corromperse. Ayer, Nicolás, usted se refirió al tremendo trabajo de producir leyes, a la imposible urgencia suma a tan defectuosos proyectos de ley que no permiten avanzar en el retraso jurídico de 28 años. Dejaron de lado la inmediata protección y apostaron a un avance legislativo como gobierno. Desgraciadamente no lo lograron porque pecaron de autosuficiencia y gobernaron sin considerar a esta sociedad civil y fallaron en asesoría. Mujeres y más mujeres que lloran la pérdida de sus hijos, que no volverán a ver, madres que han perdido sus hijos de 3, 4, 5 años, quizás algún día los vuelvan a ver. Esa condición, esa irregularidad en las adopciones son efecto y resultado de las pésimas leyes que no ha podido ser promulgada por falta de expertise de quien la construye y de quien las discute. Anteriormente, Miguel Juan Piñera, con una presentación de ley de adopción no centrada en los derechos humanos de los niños ni en el derecho de identidad, y hoy día con una serie de leyes en el Parlamento. Y las hicieron ustedes. Cuando dicen que la sociedad civil ha participado, yo quiero contarle a la gente que me escucha y decirle, Nicolás Izarrigui, que eso es inexacto. Consta en el acta del Consejo de la Infancia, donde usted es presidente, con fecha septiembre del año 2015, en esta sesión, luego de decirle a la concurrencia que el proyecto de ley de garantías de protección se evaluaba en Hacienda para después entregárselo a consideración de la presidenta y que el proyecto de la Subsecretaría de la Niñez se encontraba, a 1 año 5 meses de gobierno, en redacción de sus articulados, consta en esa acta como la invitada representante de Fiscalía, la señora Patricia Silva Meléndez, le pregunta entusiasmada cuándo el Consejo conocerá, los integrantes del Consejo, conocerán los textos para la aprobación. Y usted, Nicolás, le aclara lo siguiente, que la preparación y conocimiento de dichos textos es una prerrogativa, sin duda, lo reconozco, del Ejecutivo, de modo que se hará público una vez presentado al Congreso. Sus palabras comprueban, efectivamente, y es acervo probatorio, e inexcusable acervo probatorio, no le gusta a usted la negligencia inexcusable, pero es inexcusable en este caso, la nula participación de la sociedad civil en la construcción de las leyes que usted ayer dice que han tenido reparos.
reparo, no sé si reparo, en realidad digamos una reconstrucción facial, porque son más de 500 las observaciones que se le ha hecho a la Ley de Garantía de Protección y se sigue discutiendo con una doble vuelta y aún sigue incompleta porque es solamente una declaración de principio, no contiene procedimiento ni protocolo y no tiene una tipificación penal preventiva, digamos, para la protección de la niñez. Entonces, el producto final de estas leyes es sola y exclusivamente atribuible a ustedes, porque no participamos, ustedes sí lo dicen.